Un hermoso y lindo miércoles, pues ya mitad de semana. Y como siempre, cada miércoles haciéndoles una cordial invitación aquí a la iglesia de Perris. Estamos reuniéndonos hoy en este tiempo a las 6 de la tarde y esperando en el Señor que pues todos aquellos que han conocido y han estado con nosotros vengan para dar su testimonio, su agradecimiento a la mitad de la semana o alguna petición que ustedes tengan. Así es de que están cordialmente invitados. Recuerden, cada mitad de semana, cada miércoles, estamos con los brazos abiertos, las puertas abiertas de la iglesia y queremos siempre darles un cordial saludo. Hoy, este día, nuevamente, Pastor, gracias por estar con nosotros y pues en realidad que es un beneficio escuchar cada palabra que usted nos dice acerca de estas hermosas historias. Y pues Gracias, le doy la Pastor. bienvenida. Siempre un placer de poder compartir con ustedes el estudio, algo tan interesante y tan impresionante como es la escena del juicio. Y hoy vamos a avanzar en esa escena del juicio en los versículos 13 en adelante. Llegamos ayer hasta el capítulo 7, versículo 12. Pero pues antes de leer la palabra de Dios y tratar de entenderla, interpretarla correctamente, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo sobre nuestro estudio. ¿Les parece bien si tomamos un tiempito para orar juntos? Amantísimo Padre y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre. Qué bueno es acercarnos a tu mesa y sentarnos a comer comida fresca que tú nos sirves de tu palabra, porque tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso, Señor, te pedimos que tú bendigas este estudio, los alimentos de los cuales vamos a participar, que es tu santa palabra, para que podamos asimilarlos, para que nos sirvan para nuestra vida, que nos fortalezcan espiritualmente. Y al ver, Señor, la solemne escena del juicio final, en ese juicio ante el cual todos nosotros tenemos que comparecer, esto nos ayude a prepararnos para poder tener un abogado que nos defienda en la escena del juicio. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Si hay necesidades en medio de tu pueblo, siempre las hay, Señor. Pedimos que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, el que suplas cada necesidad y que el estudio de la lección del día de hoy, miércoles, también pueda llenar las necesidades de cada alma. Sé propicio a cada necesidad, según la medida de fe que haya en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, vimos hasta ahora en el estudio del capítulo 7, y así a vuelo de pájaro rápidamente, Daniel ve 4 bestias grandes que representan 4 imperios que han gobernado sobre la tierra. El león, la primera bestia, Babilonia; el segundo, un oso, Medo-Persia; el tercero, un leopardo con 4 cabezas, Grecia; y la división del imperio romano en 4 reinados o en 4 territorios; y finalmente el cuarto imperio, Roma, que va a dominar al mundo por casi 700 años. Después de esto, Roma como imperio desaparece, pero surge un cuerno pequeño en su lugar. Y este cuerno pequeño hemos visto que es el poder temporal, el poder político, ya no de un imperio pagano, sino de un imperio así llamado cristiano, la Roma papal o la Roma cristiana, que desde el año 538 al año 1798 va a dominar el mundo por 1260 años. Luego vimos que Daniel está viendo la obra terrible que va a ser este poder de perseguir al pueblo de Dios, de cambiar la ley de Dios, de hablar palabras contra el Dios Altísimo, etcétera. Porque en total se nos dan 15 características de este cuerno pequeño que ya estudiamos. Pero ahora la escena cambia. Daniel ve
la escena en el cielo y ve tronos que fueron puestos. Y uno de esos tronos, el trono del Todopoderoso, con ruedas gigantescas, altas, de fuego. Y ese trono es establecido y alrededor de él otros tronos. Aunque Daniel no nos dice cuántos tronos son que se establecen, él dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Habla en plural. El libro de Apocalipsis en el capítulo 4 nos explica que son 24 tronos, la corte, el jurado celestial que preside en este juicio. Pero hoy vamos a ver una persona más que entra en la escena del juicio. Y recuerden que mientras este juicio se está celebrando en el cielo, aquí en la tierra, el cuerno pequeño sigue con su obra. Ya no tiene el dominio del mundo, porque se le fue quitado en 1798, pero está ganando ascendencia, está ganando poder nuevamente, porque su herida mortal es sanada hasta que finalmente otra vez va a lograr por corto tiempo controlar los asuntos de este mundo hasta que Dios le quite su dominio y sea arruinado y destruido hasta el fin. Pero hoy nos vamos a concentrar en la escena del juicio y en otro personaje que entra en escena. Pastor, si usted gusta leernos los versículos 13, 14 de Daniel capítulo 7. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Bueno, pues aquí vemos que viene uno, dice aquí, como un hijo de hombre, pero vienen las nubes del cielo. Esto es algo muy interesante, porque en primer lugar, no está viendo una escena aquí en la tierra, está viendo uno que se desplaza, que viene. Otra vez hay movimiento, así como el trono tiene ruedas y hay movimiento, fueron puestos tronos aquí en las nubes del cielo. Esta es una figura celestial. Viene, pero lo interesante es como un hijo de hombre, es decir, el que viene a la escena ahora es un ser celestial, porque está en el cielo, pero también es hombre. ¿Cómo puede ser? Humano. Sí, es un humano, un hijo de hombre. Solamente hay una persona que tiene estas características, que es celestial, pero que también es hijo del hombre, ser humano. Y este viene, dice aquí, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Quiero de entrada hacerles notar, porque normalmente cuando la Biblia habla de uno que viene en las nubes del cielo, casi siempre habla de la venida de Cristo a esta tierra en las nubes del cielo, ¿verdad? He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Hay muchos pasajes que nos mencionan acerca de Cristo viniendo en las nubes del cielo. Pero en esta profecía, Él no viene a la tierra. Él viene al anciano de días que está sentado en el trono. Es decir, Él es traído ante la escena del juicio. Es muy interesante porque les decía hace un momento que si bien el libro de Daniel no nos dice cuántos tronos son, ni nos describe más de la escena del juicio, sí nos deja ver este ser divino humano que es traído ante el juez. Y Él es el que va a tomar parte en este juicio en el santuario celestial. Ahora, el libro de Apocalipsis sí nos describe esa escena del juicio. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Nos dice en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis.
aquí el apóstol Juan es el que recibe la visión, no Daniel. Y el apóstol Juan vio al Señor Jesús en los capítulos 1, 2 y 3 paseándose en el lugar santo del santuario celestial, es decir, entre los candeleros de oro. Pero ahora en el capítulo 4 vamos a encontrar que este ser, que es el Hijo del Hombre, en el capítulo 4 y 5, también es traído ante el anciano de días. Pero ahora Jesús le dice a Juan, Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, versículo 2, estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono se estableció en el cielo y en el trono uno sentado. Versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esta es la misma escena que vio Daniel. Daniel no nos dice cuántos tronos había, pero Juan sí nos dice que había un trono establecido que se puso en el cielo y alrededor de él se pusieron 24 tronos y se sentaron 24 ancianos. En el trono principal está el anciano de día y los otros 24 ancianos tienen ropas blancas, símbolo de pureza, pero también tienen coronas de oro en sus cabezas, símbolos de victoria. Más adelante vamos a descubrir que esos 24 ancianos son seres humanos que fueron redimidos de esta tierra. Por el capítulo 5 nos dice en el versículo 8 y 9, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el 9, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Así que estos 24 ancianos fueron redimidos con la sangre de Cristo, pero están sentados en 24 tronos en el cielo. Van a formar parte del jurado, es decir, de la corte celestial que va a decidir el destino de todos los seres humanos. En esta escena de Apocalipsis 4, primero se ve a Dios el Padre sentado en el trono y los 24 tronos. Y dice en el capítulo 5 y el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. 4, y yo, Juan, lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este libro que está en las manos derechas del que está sentado en el trono, Dios Padre, está sellado con 7 sellos. Y este libro contiene los registros de aquellos que van a ser juzgados en el juicio. Pero no se puede abrir el juicio porque no hay nadie digno de abrir el libro ni aún de mirarlo. Pero entonces dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, versículo 6, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero inmolado es Cristo. Y tiene, obviamente, Cristo no es un cordero con lana ni con cuernos, pero es un símbolo de Cristo, el cordero inmolado. Pero tiene 7 cuernos. Los 7 cuernos son, el cuerno es símbolo de un poder, como ya hemos visto. Pero si son 7 es el número perfecto, es decir, la totalidad. Todo el poder completo tiene el cordero, y también tiene 7 ojos. Los ojos, como ya vimos, son símbolos de inteligencia. Fíjense qué interesante. El cuerno pequeño, que se cree igual que Cristo, que quiere tomar el lugar de Cristo, también tiene ojos. Es un cuerno, tiene ojos, pero Cristo tiene 7 ojos. O sea, que son los 7 espíritus de Dios. El cuerno tiene poder, pero Cristo tiene 7 veces el poder, porque tiene 7 cuernos que son símbolos de poder. El cuerno pequeño es un poder que surge pequeño y luego se hace más grande y se cree más grande que los demás cuernos. Pero Cristo es superior porque tiene 7 cuernos el cordero. Ahora, el cuerno es símbolo de autoridad, de poder. Los ojos son símbolo de inteligencia, es decir, Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad y toda la sabiduría y la inteligencia para realizar el juicio. Y volviendo ahora, dice en el versículo 7 que el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto lo vio Daniel en el versículo que leímos, Daniel 7:14. Dice que fue traído delante del anciano de día y le fue dado el poder, el reino, la gloria y el dominio para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquí se ve al Hijo del Hombre. Si vemos el versículo 13, la última parte, dice que Él vino en las nubes del cielo, un Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de día. Lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. El Cordero viene hasta el anciano de día y le hacen acercarse delante de él. Juan vio cómo recibe el libro de manos del que está sentado en el trono. Eso significa que recibe la autoridad de juzgar. Por eso en el versículo 14 dice que se le dio el trono, el dominio, la gloria, el reino. Él es ahora el que recibe la autoridad y a través de ese juicio va a recibir el reino. Los súbditos de ese reino le van a ser otorgados a través del juicio. Ahora, es muy interesante porque si bien el Padre es el que preside el juicio, está sentado en el trono principal, el Padre le entrega la autoridad y le entrega el rollo donde está el registro de todos los que van a ser juzgados, la historia de la humanidad, se lo entrega al Cordero, al Hijo del Hombre. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a ver que si bien el Padre es el juez que preside y tiene la autoridad, Él no es el que juzga es Cristo. San Juan capítulo 5 y versículo 22. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así que el Hijo es el que hace el juicio, el Padre no es el que juzga, le da la autoridad, le da el poder, le da el dominio para juzgar al Hijo. Y nuevamente, San Juan capítulo 5 y versículo 26 y 27 dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, 26 y 27,
Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es, y vean la expresión ahí, el Hijo de Dios, del hombre. no, el Hijo del Hombre. La misma expresión de Daniel 7:13. En las nubes del cielo vino uno como el Hijo del Hombre y fue llevado al anciano de día. Y aquí dice que al Hijo se le da la autoridad de hacer el juicio porque Él es el Hijo del Hombre, mencionado en Daniel 7:13, el que juzga. Es decir, aquí vemos al Padre dándole la honra, la gloria y el poder a su Hijo porque Él es el Cordero inmolado. Él venció y por eso es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y los 7 sellos son los 7 periodos de la historia de la humanidad que van a ser juzgados en el juicio en la corte celestial. Y cuando termine ese juicio, pues los justos van a recibir el premio, la recompensa, y van a recibir el juicio en favor de ellos, se va a juzgar en favor de ellos. El diablo los acusa, pero Cristo los defiende, y en el juicio saldrán libres los hijos de Dios que fueron perseguidos y que fueron maltratados y fueron entregados en la mano para ser quebrantados por el cuerno pequeño. Ahora se les otorga el juicio en favor de ellos. Dice Daniel, capítulo 7 y versículo 14, y le fue dado dominio y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será jamás destruido. Entonces, hablando del cuerno pequeño, dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? 22. Hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, el cuerno pequeño persigue al pueblo de los santos hasta que el anciano de día le da el juicio en favor de los santos del Altísimo. O sea, el juicio se determina en favor, se juzga a los seres humanos y se ve que el que decía tener el derecho de perseguir a los herejes era realmente el perseguidor, pero no era el que hacía juicio con Cristo. Más bien estaba persiguiendo a los santos del Altísimo. Y ahora se volteó la cosa en el juicio. El que se creía con el poder, se le quita el poder. Y aquellos que eran perseguidos ahora son exaltados y el juicio se otorga en favor de los santos del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que juzga. Y todos aquellos que han sido maltratados, que han sido humillados, porque siguen al Cordero, porque respetan su santa ley y se los tiene en menos, ahora van a ser exaltados. Y cuando Cristo reciba el reino, porque el juicio va a determinar los súbditos de su reino, que van a ser salvos para servirle por toda la eternidad, entonces los santos recibirán el reino. ¿Notaron cómo dice el versículo 23? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron El reino. el reino. Eso es cuando Jesús va a decir: venid benditos de mi Padre, recibid el reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí es donde los santos reciben el reino y van a tener ese reino eternamente y para siempre. Qué bueno es saber que hay un Dios que está sentado en el trono y va a juzgar los asuntos de esta tierra.
Por eso el apóstol San Pablo declaró en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amigos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él es el que va a juzgar, el que tiene la autoridad y el derecho de abrir el libro para hacer el juicio. Y cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué bueno es saber que hay un Dios que va a hacer juicio, y su juicio es justo, es recto, es verdadero. Cuando Él termine de hacer el juicio, todos van a proclamar lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3 y 4. Los redimidos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, Apocalipsis 15:3, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo hay uno que merece ser llamado Santo Padre, no el que ocupa su lugar aquí en la tierra. Solo tú, oh Señor, eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tus juicios se han manifestado. Dios va a hacer justicia, mis amigos y mis hermanos. Y aquellos que fueron perseguidos, ahora van a sentarse con Él para reinar sobre la tierra. Qué maravilloso es el plan de Dios. Y de esto vamos a hablar mañana. De los santos del Altísimo, cómo fueron quebrantados, pero cómo Dios los va a reivindicar, los va a vindicar en ese juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Bien, pues yo, como siempre, les doy la lectura final para cerrar este día. Dice aquí, en el libro El deseado de todas las gentes, página 16. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo de hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios, manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la seguridad de todas promesas: yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Amén, amén. Dios quiera, mis hermanos, que en realidad reconozcamos a nuestro Señor como la guía de nuestra vida espiritual y de nuestra vida que estamos llevando en esta tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.